Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta familia de Sello de tu Esencia. Espero que hoy puedan recibir. Hoy es un día muy especial, aun cuando sabemos que el Día de la Madre ya pasó, pero sabemos que todos los días son el Día de la Mamá y las mamás dicen, amén, claro que sí. Listo, bien. Hoy vamos a hablar un poco como a través de la palabra, la importancia de una mamá, pero también la importancia de tener una buena relación con mamá y la importancia de que Dios me dio una mamá y que esa relación se tiene que extender con el tiempo. Y si esa relación no es muy buena, de alguna manera, esa misma relación no me permite avanzar en mi vida. Y por eso hoy quiero que me acompañen a algunos pasajes que vamos a ver con respecto precisamente a la mamá. Decidí titular esta charla La mano que mece la cuna. La mano que mece la cuna es un famoso poema que habla precisamente de una madre y del cuidado de esa madre y cómo empieza a conformar la sociedad. Allí algunos la han tomado con una manera de hablar del gobierno, como que el gobierno es el paternalista, la maternalista y que tiene que proteger y demás. Pero el principio como tal de ese poema es un poema de una mamá que en ella se puede concebir lo que es la sociedad. Entonces sabemos que uno de los ataques más fuertes que tenemos es hacia la familia. Y muchas veces las mamás en este tiempo o algunas mujeres se les ha quitado en la cabeza como el hecho de querer ser mamás porque de alguna manera sienten que se les están coartando sus libertades y no pueden avanzar y demás. Y ahora encontramos en algunas reuniones como que a las mamás, ¿usted qué hace? No, yo soy mamá. Y como que la miran a un lado como si no fuera honroso ser mamá, como si no fuera importante. Y si hay un legado que va a trascender la eternidad, es la eternidad de ser mamá. Ninguna profesión, ingeniero, abogado, lo que tú hagas va a trascender como una mamá. Así que por favor, démosle un fuerte aplauso a esas mamás que se lo merecen. Mateo 15, 22, 28 nos habla primero de una mamá, de la actitud que tiene una mamá frente a cómo ama a sus hijos. Nos habla de una mujer y dice allí en el versículo 22, dice, entonces una mujer cananea que había salido de aquella región comenzó a gritar, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija está terrible endemoniada. ¿Qué está? ¿Terriblemente qué? Endemoniada. Se la pasa escuchando reggaetón y no me enteras, pero decía algo así que estaba endemoniada. Y dice allí, pero él no le contestó nada y acercándose a sus discípulos le rogaban atendiéndola, pues viene gritando tras nosotros. Y Jesús respondió, no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero acercándose a ella se postró ante él diciendo, Señor, ayúdame. Y él le dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echárselos a los perrillos. Ella respondió, sí, Señor, pero también los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Dejémoslo allí. Esta es una mujer cananea y esa mujer de alguna manera había tenido unas diferencias con los judíos anteriormente, porque estos judíos estaban con unas tribus y cuando ellos iban a entrar a la guerra, la idea era que todas estas tribus se unieran para entrar a la guerra. Pero donde ella desciende, no deciden ir a la guerra. Y de ahí se empiezan a generar unas diferencias. Cuando Jesús viene a predicarle a los judíos para luego para poderle predicar a los gentiles. Los gentiles somos tú y yo, todos aquellos que no somos judíos. Pero al principio el Señor solamente quería hablarle a los judíos como parte del proceso de salvación y luego poderle hablar a los demás. Pero una mujer que no tenía nada que ver de alguna manera con los judíos se acerca y empieza a decirle, Señor, necesito un milagro. Mi hija está endemoniada. Necesito que me ayudes. Y él le dice, no lo puedo hacer porque en mi proceso estoy hablándole primero a los judíos. Para ellos, de alguna manera, a ellos como lo rechazaban, le llamaban los perrillos. O sea, los perrillos eran de alguna manera uno porque para los perros, el nombre para los judíos perros tiene que ver con algo, para nosotros los cerdos son los más cochinos y demás, pero para los perros de alguna manera son los que más se menosprecian. Era tanto el grado de menosprecio que de alguna manera los llamaban los perrillos por costumbre o cultura. Cuando viene a pedir ese milagro, el Señor le dice, no le puedo dar pan a esos perrillos. Y ella sigue insistiendo porque ella ve la angustia de su hija y de alguna manera trata de lidiarlo porque sabe de ese Jesús y le empieza a decir, tú eres el hijo de David, tú tienes el poder para hacerlo. Y empezamos a ver una mujer que rompe protocolos.
¿Cuántas mamás rompen protocolos por sus hijos? ¿Cuántas mamás cuando están angustiadas y demás, o no las dejan entrar a un hospital? No, a mi hijo me lo atiendo, a mi hija a mí me la atiende. Y ahí uno empieza a ver a esta mujer. Y fue tan valiente esta mujer que Dios la recompensa. ¿Cómo la recompensa? Con un milagro. Y el Señor se sorprende. ¿De qué se sorprende? De la fe de esa mujer. ¿Cuántas mamás valientes hay acá? ¿Cuántas mamás han peleado y han guerreado por nosotros de una manera a veces para ellas abnegadas? Se dan ellas mismas por nosotros. Y empezamos a ver que aun cuando Jesús le responde, ella adopta con humildad lo que el Señor le está diciendo. Es una mujer humilde, mansa, paciente y perseverante, porque ella decide, aun cuando tú viniste para los judíos, o aun cuando tú vienes a predicarles a ellos, aún el pan cae de la mesa para los perrillos. ¿Por qué no nos das de ese pan o de esa bendición? Y el Señor es sorprendido por eso. Y dice claramente, esta mujer es una mujer que manifiesta fe. Amén. Nuestras iglesias generalmente están rodeadas más del 70% de mujeres que de hombres, porque nosotros los hombres somos más dados a no querer buscar la dependencia de Dios. Pero la mujer, de alguna manera, Dios la ha puesto como ese faro de luz y como una mujer que trasciende, que es una mujer de fe. Pero hay un problema, y el problema con las mamás es que Dios nos ha llamado a las mamás como un gran privilegio de criar a sus hijos, pero a veces sus hijos se pueden convertir en sus ídolos. Y la palabra del Señor dice allí en 1 Juan 5:21, queridos hijos, apártense de los ídolos. Si hay algo que una mamá necesita comprender es que no puede idolatrar a su hijo. Porque en el momento de que idolatra a su hijo se convierte en una sobreprotectora, ¿sí? Y su razón de vivir se convierte en sus hijos. Y a veces se olvida la pareja, se olvida de su relación con Dios. Y el problema es que la mamá puede llegar a sentir que lo que está haciendo está bien. Y ella dice, ¿por qué? Porque este es el llamado, y a veces hablar de esto a veces es confrontante para una mamá. A mí no me diga, me pueden decir de cualquier cosa, pero que yo no soy una mala mamá. Pero a veces nuestros hijos se pueden convertir en un ídolo que nos anulan en una relación con Dios. Y peor aún, cuando tenemos a nuestros hijos de ídolos, empezamos a perder sobriedad para corregir a nuestros hijos. Entonces la mamá a veces puede llegar a la sobreprotección y se desgasta completamente porque no le falta absolutamente nada. Pero también puede llevarse al otro lado donde sencillamente suelta a sus hijos sin responsabilidad. Y eso no es lo que Dios quiere. Ustedes van a ver que Abraham tiene que entregar a su hijo Isaac porque se había convertido en un ídolo de su corazón. Pero ¿qué podríamos decir si no fuera Abraham, sino una mamá que tiene que entregar en Moriah, tiene que entregar a su hijo? ¿Qué podría pasar? La pregunta para la mamá sería, ¿usted está formando a sus hijos, a sus hijas los está formando con el temor de Dios o con sus temores o sus inseguridades? Y cuando sucede eso, las mamás a veces no corrigen porque les da miedo corregir a sus hijos por temor a que su hijo le deje de amar, le deje de querer. Porque empezamos nosotros a ver que nuestros hijos se pueden convertir en nuestros ídolos. Y la mamá se le puede convertir en un ídolo cuando lo más importante para ella es salvaguardar a sus hijos. Y está bien. Pero hay una línea muy delgada en cuanto a que podemos convertirnos en que su identidad, mamá, te la va a proteger a tus hijos. Su identidad se la da el cuán está pendiente de ellos y demás. Y el problema es que cuando crecen y se van, la mamá queda completamente vacía, porque todo el tiempo estuvo idolatrando a quién, a su hijo, a su hija. Entonces el valor de lo que tú eres, mamá, no es por el hecho de que tú cuidas y que tú amas. El valor de quién eres te lo da Dios. ¿Y qué dice el Señor que tú eres? Hija de Dios. ¿Qué eres? Hija de Dios. Y es importante comprender eso. A veces yo he conocido personas que deciden estratégicamente hacer las cosas a su manera y no hacerlas a la manera de Dios. Que eso empieza a manifestar que no tienen la confianza suficiente en Dios para que Dios pueda trabajar en el corazón de ellos. Segunda Timoteo 1:5 nos habla de una mujer, ¿cuál es el propósito de las madres con sus hijos?
A la madre se le concedió llegar al corazón de ellos de una forma más directa y emocional. No sé si usted lo sabe, pero las mamás de alguna manera emocionalmente se pueden conectar más con sus hijos y aún con los varones. ¿Cuánto nos damos cuenta de eso? Y es algo que Dios les ha dado, el poderse conectar con ellos, el poder saber, mi hijo, ¿cómo le fue hoy? No, algo le pasó. Venga a ver. O sea, ella sí identifica esa mirada que ahorita estábamos hablando. Ella no hay como evadirla. Ella sabe si usted se bañó o no. Ella sabe si usted está peleado. Ella sabe si usted recayó en algo. Ella sabe, usted no la puede engañar a ella. Sí, yo creo que deberían colocar en los aeropuertos a mamás para infiltrar y mirar cuando alguien esté metiendo droga o cosas así. Porque las mamás no hay nada que se les escape. Pero fuera de toda broma es porque Dios las hizo para que puedan escuchar el corazón de sus hijos. Y miren lo que dice aquí y nos da un ejemplo en 2 Timoteo 1:5. Pablo está escribiéndole a Timoteo y está diciéndole esto. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, cual habitó primero en tu abuela Loida. ¿Cómo se llama la abuela? Loida. Y en tu madre Eunice. Y estoy seguro que en ti también. O sea, él está diciendo, Timoteo, la fe no fingida que tu mamá y tu abuela tienen, eso fue lo que hizo que tú permanecieras en la fe. O sea, si hay algo que la mamá tiene, es que puede acercar a sus hijos a una fe con el Señor. Y ustedes van a ver lo siguiente, aun cuando esta mujer, Eunice, tenía un esposo que no era cristiano, porque se dice que este hombre era griego, aún así entre su abuela y entre ella empezaron a formarle los principios a su hijo Timoteo. ¿Lo saben cómo lo forma? 1, enseñándole la palabra, y 2, siendo testimonio. ¿Siendo qué? Testimonio. Si hay algo que Dios está llamando a una mamá es mamá. A veces los hijos pelean con el cristianismo porque ellas dicen proclamar algo y hacen algo totalmente diferente a lo que proclaman. Pero el Señor habla de que una mamá tiene el poder para influenciar completamente a sus hijos para que puedan conocer a Dios, porque ellas son capaces de desnudar el corazón de esos sus hijos. Luego vemos allí en qué áreas ejerce una madre influencia en sus hijos. Primero, en la creación de hábitos saludables. La mamá de alguna manera es la que organiza y está organizando su casa, aún también con los papás. El papá está allí al frente y Dios pedirá al papá, él tiene, no, porque ha pasado algo. El liderazgo de los hombres ha decaído muchísimo. Y ahora el que lleva al hogar es la esposa. Pero sí hay algo que debemos comprender, es que Dios nos hizo varones para responder por el estado de nuestra familia, el estado financiero y aún el estado espiritual. Pero a la mamá le ha tocado corresponder o tomar esa rienda. Pero el propósito de Dios nunca fue que la mujer fuera la que tuviera que liderar, sino que el hombre pudiera liderar, no por un tema machista y demás, sino por roles que Dios había puesto. Y a veces la mujer es la que empuja, la mujer es la que invita a la iglesia, la mujer es la que lo lleva al devocional, la mujer, y el hombre no. Ese es un llamado para el hombre a ejercer ese llamado. Pero la mamá, ¿cómo ejerce? Creación de hábitos saludables. La mamá es la que los levanta. La mamá es lo que literalmente los levanta. La mamá es lo que, la que lleva el tiempo dentro de la casa, los horarios de estudio. Tienes que entrar a esta hora, los levanta antes, se acuesta de últimas y demás. La mamá es la que crea hábitos saludables. Si hay una mamá perezosa, mire a sus hijos, porque generalmente lo que ustedes van a empezar a reflejarlo en sus hijos. Lo otro es que modela el manejo de las emociones. Como usted modele las emociones, usted le está hablando a sus hijos cómo hacerlo. Ustedes van a ver a veces que sus hijos se van y sus hijos tienen las mismas reacciones de mal genio que usted tiene en su nueva pareja, en su matrimonio, porque lo aprendió allí. Pero ese poder que usted tiene, mamá, de modelar las emociones de sus hijos en medio de las situaciones difíciles, pero también influencia en su esquema de valores. Es bueno, que es malo. Es importante eso. Yo he encontrado algunas mamás que dicen, hijo, pues falsifique eso. Hágale, mijo, no hay ningún problema. Eso ahí inventamos alguna manera. Y esos son los valores con que nuestros hijos crecen y a veces Dios tiene que lidiar con eso.
No es correcto transar, no es correcto hacer esto, porque la mamá es la que forja los valores. Pero también dice que colaborar en abonar en el terreno de su corazón modelando a Cristo. Ellas preparan el lugar para que puedan conocer de Cristo. Yo sé que a veces como mamás tienen que ser sabias en el hecho de que, y yo le hablo que vaya a la iglesia, yo le hablo del este, yo le hablo del otro, no, pero tiene que modelar a Cristo. Y cuando un hijo puede ver a una mamá encendida por el Señor, ellos van a correr a ese lugar de incendio en su corazón. Y eso es lo que hace una madre, modela. ¿Ven? Las madres revelan el corazón de Dios. Ellas muestran el amor, el cuidado, la misericordia. Usted puede ver que usted puede fallarle a todo mundo y todo mundo le puede dar la espalda, pero una madre no. Generalmente una madre no lo va a hacer porque tiene mansedumbre, porque tiene misericordia. ¿Qué tiene? Misericordia. Y esa misericordia se está refiriendo a que aún la embarré y aún yo sé que tengo la culpa, pero la madre empieza a decir, hay una oportunidad para ti. Y eso que la madre refleja es lo que Jesús y el Padre hacen con nosotros. Por eso la madre refleja que misericordia, refleja el corazón de Dios. Cuando la madre a veces tiene que ser estricta y tiene que hacerlo por amor, corregir a sus hijos por amor. Eso es una muestra de misericordia y de amor. La mujer refleja el corazón del Señor. Hay algo que a mí me impresiona y aquí sí quiero quedarme un poco, como lo que es capaz de hacer una madre por amor. Lo que es capaz de hacer una madre ¿por qué? Por amor. Y miren lo que voy a leerles acá. Este pasaje lo había pasado por encima, pero para mí fue impresionante lo que hace esta mujer. Segunda de Samuel capítulo 21 dice, después Rispa, ¿cómo se llama? Rispa, la hija de Aja y madre de 2 de los hombres, extendió una tela áspera sobre una roca y permaneció allí toda la temporada de la cosecha. Ella evitó que las aves carroñeras despedazaran los cuerpos durante el día e impidió que los animales salvajes se los comieran durante la noche. Miren esto. David empieza a ser rey de Israel. Saúl, había una promesa de que el pueblo de Dios no se podía meter con los gabaonitas. ¿No se podía meter con quién? Con los gabaonitas. Al meterse con los gabaonitas, Saúl rompe esa regla y entonces invade a los gabaonitas. Después David toma como rey y David empiezan 3 años donde no hay que comer. Y entonces David va y le pregunta al Señor y le dice, pero si somos tu pueblo, ¿por qué no hay comida? Y entonces el Señor le dice, porque ustedes rompieron una promesa que hicieron. Saúl lo hizo. ¿Qué hizo? Ellos entraron en guerra contra los gabaonitas. Para restaurar la relación, quiero que tomen a los hijos de esta mujer llamada Rispa y los maten, los ahorquen. Imagínense, tienen que coger a los hijos de Rispa y los tienen que ahorcar. Y la ley decía que ellos, por morir de esa manera, no podían, tenían que esperar a que las aves vinieran y les sacaran los ojos y los mataran. Bueno, los mataron porque ya estaban muertos, pero que vinieran y acabaran completamente con su cuerpo. Pero también en las noches venían los animales salvajes y tenían que aprender, o tenían que despedazar a estos 2. Pero ¿saben qué hace ella? Ella no puede hacer nada ante las consecuencias de lo que hizo Saúl. Y ella lo que hace es que matan a sus hijos y durante 5 meses en una especie de colina están ahí sus hijos colgados. Y ella tiende una manta y durante 5 meses ella empieza a proteger a esos hijos muertos, los empieza a proteger de las aves de rapiña y empieza a protegerlos de los animales salvajes y demás. Eso es el corazón de una madre que es capaz aún de darle honra a sus hijos. Para algunos podría ser una mujer. Esa mujer está loca. Mire qué locura. ¿Cómo hace eso? La podrían llamar la loca. Ya sus hijos están muertos. ¿Ya para qué? Pero ella de alguna manera quería luchar para que sus hijos pudieran recibir una sana sepultura. Y eso demuestra lo que hace una mamá. A mí me impresiona eso. Aún después de muertos sus hijos, ¿cómo una mamá puede hacer?
todo lo que puede llegar a ser. Dos cosas acá. Una, como hijos a veces menospreciamos a nuestras mamás de todo el esfuerzo que ellas hacen y de las lágrimas que ellas derraman por nosotros. A veces el tener que quitarse el pan de su boca para darle lo mejor a sus hijos. A veces he llegado a casas donde sus hijos visten bien, pero su madre no viste bien. Y no es porque no tenga cómo, es porque decidió darle todo a sus hijos. A veces no alcanzamos a comprender lo que una madre hace por nosotros. Algunos podrán decir, pero mi mamá tuvo tercero de primaria, hubiera tenido bachillerato y no me puede dar un buen consejo y demás. No menosprecies de esa manera, porque aún puede ser una campesina que no tuvo educación y demás, o algún tipo de dificultad, pero es tu mamá. Y esa mamá, Dios te la dio para honrarla, para amarla. Amén. Es comprender eso, pero también lo segundo es mamá. El Señor sabe lo que has tenido que pasar con tus hijos. Y todas las lágrimas que has derramado y todas las preocupaciones que tiene, Dios conoce eso. Y Dios trae sobre tu vida paz en medio de esa tormenta. Porque el Señor sabe que lo más cercano que tenemos al amor de Dios es el amor de una madre que se entrega completamente. Eso es lo que hace una madre. Rispa pensaba en sus hijos como toda buena madre por encima de sus propios deseos y necesidades. Ella pone su vida en riesgo para proteger los cuerpos de sus dos hijos y los hizo por un periodo bastante largo, porque eso hace una mamá. Ella hace todo porque piensa que es lo mejor para sus hijos. Y vamos allí a Hebreos 13:6. El Señor es el que me ayuda, no temeré. ¿Cuántas madres solteras hay en este lugar? El Señor les da esta palabra. El Señor es el que me ayuda. ¿No qué? No temeré. Mamá, dos llamados. Uno, a que no prives a tus hijos de un papá. Y no estoy diciendo que hable con el aquel. No le estoy diciendo que vaya detrás de él mendigando, oiga, venga hermano, deme para la leche. No estoy diciendo eso. Estoy hablando que mamá, no puedes librar a tus hijos del padre, porque el padre es su papá. Y tú no estás sola, mamá. Porque a veces sé que las mamás solteras tienen que lidiar con tienen que lidiar con el daño que le hizo esa persona. Y a veces como que se sienten indignas frente a la sociedad porque les tocó ser mamás solteras. De alguna manera, o porque él las abandonó, porque les prometió amor y se fue. Pero aún así Dios toma esos trofeos que se convirtieron trofeos para el enemigo, la inmundicia del enemigo, y los tomó y los botó en una canasta, y el Señor los toma y los convierte en trofeos de gracia. Amén. Mamás, Dios les llama a restaurar sus vidas, pero Dios dice que está con esa mamá para no dejarla, para no abandonarla, para estar con ella. Lo siguiente es Mateo 11:28. Luego dijo Jesús, vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré ¿qué? Descanso. Miren esto. El pueblo del Señor sale de Egipto y llevaban 5 generaciones sin poder descansar. ¿A qué se refiere con 5 generaciones? Era que ellos no entendían que podían descansar. Y eso a veces pasa con la mamá que es cristiana. Piensa que no necesita descanso, pero si hay algo que una mamá debe hacer es aprender a decir que no. Dígale al que está a su lado, mamá, por favor, aprenda a decir que no. Dígale al que está allí. Otros tienen una cara de madre, eso también vale. Hágale, papá. Miren eso. Hay mamás y esposos, hijos y demás. Entiendan que su mamá también necesita descanso. Ay, pastor, por lo que acabo de decir, le va a poner esa predica a mi hijo que no vino. Pero miren esto, mamás. Lo ideal sería que un hijo pudiera decirle, descansa, mamá. Pero tú tienes que pelear por tu descanso, mamá. Y hay momentos donde tú tienes que decir, no, un alto. Yo necesito descansar.
Necesito parar, está bien las rutinas que tú tienes, las rutinas de todos, pero hay momentos donde yo necesito descansar. Pero la palabra del Señor dice, venid a mí los trabajados y cargados. Porque el pueblo de Israel no concebía que era bueno descansar y algunas mamás piensan que no es bueno descansar. Mamá, la palabra del Señor me enseña que es necesario que tú descanses. Es necesario que tú tengas tu tiempo para ti. No para renunciar y decir, no, me voy a ir, me voy a olvidar de todos estos chinos y de mi esposo y suerte que le digo. No, no le hablo de ese descanso. Y no le hablo de esa liberación emocional. No le hablo de eso. Le hablo también que necesita salir a los pies del Señor para descansar en Él. Porque su yugo es fácil. El pueblo del Señor no entendía, pensaba que el yugo que ellos estaban viviendo ahora con Dios era diferente. No, es un yugo que proviene del Señor. Es un yugo de libertad. Es lo que el Señor nos llama. Y vamos allí terminando. Dice Éxodo 20:12. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Honra a mamá. ¿Qué significa honrar? Según el diccionario Webster de 1828, honrar proviene del latín honoro y quiere decir respetar, tratar con deferencia y sumisión, realizar ciertos deberes para la persona honrada, tratar con civismo y respeto en las relaciones ordinarias de la vida. Si tú y yo, la vida de alguna manera lo que uno siembra recoge y cuando tú siembras ingratitud recibirás ingratitud. Muéstreme un hijo que honra a su papá, que honra a su mamá y le voy a mostrar un hijo que va a tender a irle mejor en la vida, que va a tener largos años de vida y se refiere a largos años de vida al disfrutar su vida en Cristo. Honrar a padre y madre es que tiene un costo emocional, un costo financiero, un costo de tiempo. Y si hay un hijo que necesita pasar tiempo con su papá, con su mamá, invertir tiempo. Ahorita hacíamos ese ejercicio de poderse mirar a los ojos, porque a veces no sé en qué momento esa unidad que había de 9 meses y empezaron a crecer, empezaron a separarse. Y entonces sentimos que la ley de la vida es que nuestros hijos se vayan y pensamos que se tiene que romper toda relación con nuestros hijos, pero no es así. La relación con nuestros hijos tiene que ser más fuerte. Al principio será de un maestro que está enseñando o una maestra que enseña a sus hijos, pero luego se convertirá en una compañera de vida, un compañero de vida cuando ya alcanzan la mayoría de edad, pero las mamás siempre seguirán siendo mamás. Hombres, esposos, honren a sus esposas. Hombres, enseñen siempre a sus hijos a respetar a su mamá. Siempre que le den el lugar importante a eso. No permitan la ingratitud, porque cuando lo permites le haces daño a esa mujer, pero también le haces daño al futuro de tus hijos. ¿Cuántos debemos honrar a nuestros padres? ¿Y cuántos debemos honrar a mamá? Amén. Quiero darles gracias a todos aquellos que nos acompañaron en esta mañana. Y quiero darles gracias porque este es un llamado de parte de Dios a que puedas vivir una vida honrosa para Dios, dándole lugar a esa mamá que Dios a ti te ha dado. Dios te bendiga, Dios te guarde. Amén.